y partiremos explicando este concepto de contractualismo que deriva de la palabra contrato y que defiende o propone la idea de que el Estado es fruto de un pacto o contrato social. Es decir, que son los ciudadanos, las personas, cada uno de nosotros, los que a través de un contrato social permitimos la existencia del Estado, o sea, de los gobiernos, las leyes, las policías y el funcionamiento del sistema en general. Vamos a definir entonces contractualismo como la teoría política que propone al Estado como el fruto de un pacto o contrato social. Este concepto debe también estar en sus cuadernos. Los tres autores que vamos a ver en la clase de hoy, los contractualistas, van a proponer que la sociedad ha sido conformada a través de un pacto o un contrato social. Sin embargo, los tres van a tener una visión distinta de cómo se conformó este contrato a partir de una visión distinta también de el estado de naturaleza del ser humano. La información de las imágenes que acabamos de ver debe estar también en su cuaderno, relacionando los tipos de gobierno con la visión de naturaleza humana como lo vemos en la imagen. Asimismo, todo lo que diré ahora debe ir escrito en sus cuadernos. Y continuamos hablando de estos tres pensadores y cómo sus ideas fueron dándole forma y formas a los estados del siglo XVIII. Le dieron una estructura y una justificación a la administración del poder y los recursos por parte del Estado, y le dieron una base teórica tanto a las monarquías como a las revoluciones, entre ellas, por supuesto, la Revolución Francesa, que influyó directamente en las revoluciones latinoamericanas y también en las revoluciones liberales europeas. Y nos vamos a detener un momento en esta pintura llamada La libertad guiando al pueblo, del pintor Eugène Delacroix, la que ha sido siempre relacionada con la Revolución Francesa y en realidad representa otra revolución posterior, también en Francia, la del 28 de julio de 1830, varios años después de la Revolución Francesa. De hecho, su creador nace 10 años después de esta revolución y crece, como toda esa generación, con las historias de la Revolución Francesa. Ha sido versionada varias veces, como podemos ver, y eso es porque es una pintura muy importante. Es muy representativa de la revolución, de las manifestaciones populares, que terminan en cambios políticos fundamentales, como fue de hecho esa revolución de 1830 que termina sacando al rey Carlos X. Con respecto al cuadro, veremos que su imagen principal es la libertad. Esta mujer, que es la única mujer del cuadro, que lleva una cinta roja a la cintura y una camisa blanca desgarrada. En su mano lleva un fusil de infantería y en su otra mano lleva la bandera tricolor, que de hecho ese día pasó a ser la bandera oficial de Francia. A su lado podemos apreciar a un niño que tiene en sus manos dos pistolas y que va a representar a un niño típico del París de la época. Este niño inspira posteriormente al personaje Gavroche de la obra Los Miserables de Victor Hugo. Al otro lado de la libertad podemos ver a este hombre burgués con un rifle de caza en sus manos y que se cuenta que es un autorretrato del mismo Eugène Delacroix. Finalmente, en la parte baja del cuadro, a los pies de la libertad y también a los pies del resto del pueblo, se encuentran estos soldados caídos de la Guardia Real, dejando de manifiesto el triunfo del pueblo parisino y el triunfo del pueblo francés por sobre la monarquía de la época. Las teorías contractualistas que vamos a analizar el día de hoy van a marcar todas las ciencias políticas desde que cae el antiguo régimen en el siglo XVIII hasta nuestra actualidad. Prácticamente todas las ideas que vamos a conocer el día de hoy influyen en los gobiernos actuales e influyeron en los gobiernos, por ejemplo, que llevaron a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, influyeron en las revoluciones vividas durante el siglo XIX, partiendo por el siglo anterior, la Revolución Francesa, la que viene a marcar un cambio definitivo en la forma de concebir el poder por parte del pueblo, que se apropia de él y que comprende que es el pueblo, el soberano, que va a entregar ese poder a un líder, a un rey, a un presidente. La Revolución Francesa es el comienzo de un largo proceso en el que la burguesía logra arrebatarle el poder político a la aristocracia. Durante el siglo XIX ocurre una enorme cantidad de oleadas revolucionarias
que van a cambiar la configuración política del mundo, especialmente de Europa y de América. Durante sus 2 primeras décadas, América logra independizarse prácticamente completa de las colonias europeas, de España, de Inglaterra, de Francia, entre otras colonias pequeñas. Esto por supuesto incluye a Chile, Argentina, Perú, Bolivia, etc. En la época de Simón Bolívar, San Martín, Bernardo Higgins, los hermanos Carrera, Manuel Rodríguez y tantos otros libertadores de América. Europa también vive una época de grandes oleadas revolucionarias. Entre 1829 y 1834 se producen grandes cambios políticos, especialmente en Francia, donde abdica el rey Carlos X, el último rey de la dinastía de Borbón. En Estados Unidos, el presidente Andrew Jackson comienza a exterminar a la población autóctona norteamericana y a expandir los dominios de los colonos ingleses. En los Países Bajos, Bélgica logra independizarse de Holanda. Portugal y especialmente España comienza una época de guerras civiles que no va a detenerse hasta aproximadamente 100 años después, cuando al fin se logra a una resolución definitiva, no sin pasar, ¿cierto?, por modelos anarquistas, comunistas, entre otros. En Suiza logra independizarse el liberalismo tanto en la economía como en la política. Esto va a ser importante porque en el futuro va a ser el liberalismo, de hecho, el que va a marcar toda una tendencia hasta nuestros días. Todos estos cambios y todos estos procesos que se viven están basados y están fundamentados en las teorías contractualistas. Si bien los 3 autores que vamos a conocer a continuación no coinciden exactamente entre ellos, los 3 le van a entregar las bases y los fundamentos a las nuevas clases gobernantes para poder generar el Estado como lo conocemos actualmente. Todos los cambios políticos y todos los tipos de gobierno que se van a conocer a partir del siglo XIX están basados en las teorías contractualistas. Es por ello que son fundamentales para poder comprender la educación cívica, para poder comprender la política y para poder comprender cómo funciona el aparataje estatal. Para hacerlo de una manera más didáctica, voy a plantear el pensamiento de cada autor y lo voy a relacionar con el tipo de Estado que se generó a partir de sus propuestas. Thomas Hobbes. Para Thomas Hobbes, si el ser humano viviese en un estado de naturaleza, es decir, en una situación donde no existen las leyes, donde no existe el bien y el mal, donde no existen las normas, lo único que ocurriría sería que el ser humano se sentiría con la libertad de matar, de abusar, de violar, de torturar, etcétera, etcétera, etcétera. Thomas Hobbes considera que el ser humano es su peor enemigo, parte de una visión poco optimista del ser humano. Lo define como un ser violento por naturaleza. Además, asegura que sin la sociedad, sin la civilización, viviríamos en un constante estado de guerra de todos contra todos. Esto quiere decir que el ser humano sería el mayor peligro de sí mismo si viviéramos en un estado de naturaleza donde no hubiese leyes, donde no hubiese moral, donde no existiese el bien y el mal. Para Hobbes, ese estado de naturaleza donde todos los seres humanos somos libres e iguales, llevaría inevitablemente al resultado de estarnos hiriendo, de estarnos atacando constantemente unos a otros. Esta situación de libertad absoluta no llevaría a otra cosa más que al caos. Sin embargo, este pacto social, bajo las condiciones que describí anteriormente, no va a ser un pacto en el cual haya equidad entre las partes que están pactando, sino más bien va a haber una imposición desde el que puede dominar contra el que no puede hacerlo. Por eso que Thomas Hobbes considera a la monarquía absoluta, este sistema donde hay un rey que tiene todos los poderes en él lo justifica, dice, bueno, si una familia, si un rey fue capaz de imponerse sobre el resto, imponer las reglas y además, obviamente, puede sostener una situación de paz, evitando, ¿cierto?, y alejando al ser humano de esta situación de guerra de todos contra todos que es en su estado natural,
a cambio de ello puede sostener un sistema de paz, bueno, es justificable. En el fondo, este pacto social que nos plantea Thomas Hobbes no necesariamente tiene que ser justo para todos, ¿cierto? Él nos está planteando que el rey tiene todo el derecho, ¿cierto?, de imponer sus normas si es el mismo rey el que sostiene este sistema donde se puede vivir tranquilo, donde no hay que tener miedo del resto de los seres humanos porque hemos pactado vivir en paz bajo las normas del monarca. En resumen, entonces, vamos a decir que Thomas Hobbes tiene una visión del ser humano como un ser violento por naturaleza que necesita que alguien imponga ciertas reglas, ciertas normas para poder vivir en paz consigo mismo y con el resto. Lamentablemente llegué al límite del tiempo que puedo subir los videos a esta plataforma, así que vamos a continuar en un segundo video, por favor, no se lo pierdan. Voy a dejar el link en la descripción de este.